Hola Iglesia, que Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar un tiempo más juntos siendo Iglesia. Sabes que en breve estamos por comenzar, así que si querés traete tu Biblia, tu anotador, tu lapicera y todo lo que vos necesites para este tiempo. Mientras tanto, si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activá las notificaciones, ahí en la campanita dale a la de más arriba, así te llegan las notificaciones, como decíamos. Dale un like a nuestra página de Facebook y seguinos en las redes sociales, seguinos en Instagram. Sabés que ahí están subiendo contenido para que vos y yo podamos compartirlo, para que podamos ser un canal más de bendición en nuestras redes sociales. También nos están escribiendo al WhatsApp de la iglesia, donde nos dejan sus sugerencias, nos dejan sus comentarios, nos dejan sus pedidos de oración y su agradecimiento. Así que compartí el WhatsApp de la iglesia, que es importante. Iglesia, que Dios te bendiga. ¿Quién como nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Levanta de la miseria al pobre y perdona nuestras faltas. Él convierte los desiertos en ríos, la tierra seca en manantiales. Creaste la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Nuestro Dios reina sentado sobre querubines. Él es hermoso. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Dios te bendiga. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Iglesia en Línea. Agradecemos a todos los que semana tras semana se están sumando y a cada uno de aquellos que están siendo parte para que puedan estas transmisiones estar en línea y así todos juntos edificarnos con la palabra de Dios. Estos días, desde el domingo 17 hasta el domingo 31, estamos en 15 días de ayuno y oración. Si todavía no sos parte, todavía no te sumaste, no te pierdas esta oportunidad de ver la mano poderosa de Dios moviéndose en el ministerio, moviéndose en tu casa, moviéndose en la iglesia de Cristo. Todos los días, cada departamento está presentando motivos de oración, motivos para poder unirnos en un solo clamor, en una sola oración y pedir a Dios su misericordia y pedir a Dios su guía a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Estos días hemos declarado ayuno y oración porque como iglesia anhelamos que el Espíritu Santo se siga moviendo como siempre se ha movido en medio de la iglesia. Y anhelamos que en este tiempo vos también seas parte. Así que sumate, si podés hablar con tu líder, comunicate a través del WhatsApp de la iglesia. De alguna u otra manera, sé parte para poder unirte en ayuno y en oración. Ahora, acompáñame en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 22. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 22, dice así la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Juan estaba en la isla de Patmos. Él estaba exiliado, dice la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis, por predicar la palabra, por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios. Lo habían separado de donde él estaba llevando la palabra, de donde él enseñaba, de donde él era usado por el Espíritu de Dios. Pero aún estando en la isla, él tiene una visión del Hijo del Hombre. Y lo empieza a describir en el primer capítulo de Apocalipsis y empieza a contar cómo era esa visión y lo que él estaba no solamente viendo con sus ojos en esa visión, sino también lo que estaba escuchando. Porque detrás de él la voz le dice: yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Y escribe las cosas que has visto. Las cosas del pasado, las cosas que son, las cosas del presente, pero también escribe las cosas que han de ser después de esta. Y escribe a cada una de las 7 iglesias que están en Asia. Si hoy nos ponemos a estudiar en el libro de Apocalipsis cada una de las 7 iglesias que están nombradas, vamos a darnos cuenta que eran 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. No eran las únicas 7 iglesias que había, porque esas 7 iglesias lo que estaban marcando eran tiempos proféticos que iban a vivir la iglesia desde ese tiempo hasta el tiempo de hoy. Si uno mira la obra del Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo, como dice aquí en el capítulo 3, verso 22 que hemos leído, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu va a decir a cada una de las iglesias. Vemos de aquellos seguidores de Jesús, de esos discípulos que Jesús fue llamando y multitudes que fueron siguiendo los pasos de Jesús. Pero llegó el momento donde Él fue a esa cruz a morir por nosotros. En esa cruz, abriendo los brazos, dice la Biblia que Él murió, dijo: consumado es, cumplí todo lo que mi Padre me ha mandado hacer. La Biblia dice 3 días después, la muerte no lo pudo detener, no lo pudo contener y Él resucitó. Y eso marca el inicio de que ese Mesías que había sido prometido en todo el Antiguo Testamento, los que habían creído en Él ahora lo estaban viendo. Las promesas siguen cumpliéndose una tras otra, las promesas que de Él habían sido dichas. Y la iglesia empieza a funcionar, la iglesia empieza a crecer 50 días después. El broche de oro, cuando estaban todos
Los judíos habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, una fiesta muy importante para el pueblo judío. Dice la Biblia que estaban en el aposento, eran algo así como 120, que estaban clamando, orando, porque Jesús les dijo, cuando Él ascendía a los cielos, 40 días después de haber resucitado, Él les dijo, quédense hasta esperar que sean investidos del poder de lo alto. Dice la Biblia que ellos se juntaban, clamaban, oraban a Dios. Y ese día que estaban para juntarse para celebrar la fiesta de Pentecostés, estaban, dice, unánime juntos. Y de pronto sucede el gran mover del Espíritu Santo viniendo a llenar las vidas de los que estaban en ese aposento. La iglesia empieza a tomar forma. La iglesia es sacudida de tal manera, dice la Biblia, que estando en el aposento bajaron porque todas las multitudes se habían reunido para ver lo que sucedía en ese aposento. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y solamente ese día 3.000 de los que habían ido a celebrar esa fiesta le empezaron a decir qué debemos hacer para ser salvos. Y dice la palabra que Pedro, junto con todos los que estaban ahí, fueron guiando a todos esos hombres, esas familias, y pudieron entender que el Señor y Salvador de nuestras vidas vino, murió, pero también resucitó. Juan, estando en la isla, escucha esa voz y empieza a ver esa visión del Hijo del Hombre, cómo era Jesús. Y él empieza a ver 7 candeleros. Y ese Hijo del Hombre se paseaba en medio de esos 7 candeleros. Quizás Juan no entendía lo que estaba viendo, pero que él ve que en su mano, en su diestra, había 7 estrellas. Y la palabra de Dios al final del capítulo 1 de Apocalipsis, vemos cómo a este le dice cuál es el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros. Le dice los 7 candeleros donde ese Hijo del Hombre se paseaba, simbolizan las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles de cada una de esas iglesias. Pero dice, ¿cómo ángeles de la iglesia? Claro. Si uno estudia la palabra ángel o qué significa, va a encontrar que es el servidor y el mensajero de Dios. El Espíritu tenía una palabra para dar a cada uno de los mensajeros, a cada uno de los predicadores, a cada uno de los pastores y líderes de cada una de esas 7 iglesias. Ahora, como dije antes, esas 7 iglesias no eran las únicas que estaban en lo que hoy conocemos como Turquía, antes era conocido como Asia Menor. Y uno dice, bueno, pero ¿qué significan esas 7 iglesias? Hoy, a lo largo de toda la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, podemos ver cómo esa palabra, esos mensajes, fueron cumpliéndose año tras año, generación tras generación, tiempo tras tiempo. La primera iglesia que aparece es la iglesia de Éfeso. Y la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Si uno tan solamente pudiera ubicar, en cualquier mapa lo podemos encontrar, la ubicación geográfica de cada una de esas 7 iglesias, nos vamos a dar cuenta que están ubicadas de tal manera que si uno empieza a unir desde la primera Éfeso hasta la última, la Odisea, nos vamos a dar cuenta que si ponemos unas agujas como las del reloj para indicar el tiempo, vamos a dar cuenta que empieza en Éfeso y pega todo un círculo hasta llegar a la Odisea. ¿Qué quiero decir con esto? Los tiempos proféticos de Dios, los tiempos que la iglesia iba a transitar a lo largo de los siglos, desde ese día de Pentecostés hasta llegar hasta los días de hoy que estamos viviendo el último tiempo antes que venga ese Jesús en las nubes a llevarnos como iglesia y empiece un nuevo tiempo, la cual es llamada la Gran Tribulación. Ahora, si empezamos a estudiar cada una de esas iglesias, nos vamos a dar cuenta
que la primera iglesia que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis, el libro de Revelación, vamos a encontrar en la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas que más marca a esa iglesia es la amonestación que Dios le hace, porque le dice, escribe al ángel lo que tengo que decirles. Y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y empieza a mostrar y empezamos a entender que esa iglesia estaba simbolizando la iglesia de los apóstoles, la iglesia de esos que habían visto a Jesús, la iglesia de esos que habían estado al lado de Jesús, habían disfrutado el día de Pentecostés. Pero fue pasando el tiempo, fueron pasando las circunstancias, fueron pasando los años, y ya ese primer amor, esa pasión por Jesús, ya no era la misma. Tengo contra ti que has dejado una decisión personal de dejar ese primer amor, de dejar de tener a Jesús como el Señor y el Salvador de cada una de nuestras vidas. Dice, tengo algo que estás ahí en medio de tu iglesia, hay nicolaitas. Personas que tenían otras doctrinas, personas que quizás iban hacia otro lugar, no era lo que Dios había dejado para cada uno de la iglesia para que siga sirviendo a Dios. Y uno dice, hoy es tan actual esa iglesia, porque cuántas veces han pasado los años desde ese día que le hemos dicho, Jesús, quiero seguirte. Y hemos decidido seguir a Jesús, pero han pasado los tiempos, han pasado las circunstancias, los problemas, y hemos dejado ese primer amor. ¿Será que hoy te sentís identificado con la iglesia de Éfeso? ¿Que has dejado tu primer amor? Ya Dios no es tu pasión. Dios ya no es ese fuego que arde en tu corazón. Que este tiempo de cuarentena podamos salir cada día amando más a Dios. Que no sea un tiempo para enfriarnos, que no sea un tiempo para pasar el tiempo, al contrario, que sea un tiempo de preparación, un tiempo de búsqueda, un tiempo de la unción del Espíritu Santo. La segunda iglesia que Juan escucha y dice, escribe al ángel que está en Esmirna. Y uno dice, ¿qué pasaba en Esmirna? Si uno empieza a estudiar ¿qué pasaba en la historia de la iglesia? Después de morir el último apóstol, después de ver a todos esos que habían visto a Jesús, empezó una persecución bajo el imperio romano de tal manera que la Biblia empieza a marcar en uno de los versículos diciendo, sé fiel hasta la muerte porque van a venir 10 días tremendos. Y uno cuando estudia la historia de la iglesia, encuentra cómo ese emperador romano llamado Diocleciano ha decretado toda clase de edictos para perseguir a los cristianos. Esos que decían seguir a Jesús eran llevados para que las fieras lo devoren. Eran llevados para que todos se diviertan y los edictos eran firmados para que los cristianos sean perseguidos. Déjame decirte hoy, ¿será que las circunstancias de nuestras vidas, será que estos momentos difíciles nos hacen negar a Dios? ¿O podemos escuchar lo que el Espíritu seguía diciendo, sé fiel hasta la muerte? Quiera Dios que en este día pueda decir, Señor, pase lo que pase en este tiempo, porque déjame decirte, hay cosas que están mostrando cada vez más que el fin de los tiempos se está acercando. Uno puede mirar en la calle hoy y quiere entrar a un negocio y hay un cartel que dice nadie que no tenga un tapaboca en su cara podrá ingresar a este negocio. Hoy si no tenés un papel que te avale para salir de tu casa y tomar un transporte público o moverte en tu propio automóvil, no podés circular. Y uno dice, ¿qué será eso? Eso ya es el anticristo. Déjame decirte, son cosas que se están preparando para que cuando llegue ese día, todo ya esté ensayado, todo ya esté calibrado. Hay que hacer esto, por supuesto que hay que cubrirse y hay que tratar de ver la mejor forma de ir llevando todas las cosas que el gobierno dice, pero cuidado que eso no nos haga que nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Dios se vaya enfriando.
¿Sabe lo que le dijeron a Daniel? Si logramos que durante 30 días él no ore, vamos a lograr que él deje de buscar a Dios. Lo amenazaron con un foso de leones. Pero él dijo, aunque esté decretado, yo seguiré adorando y seguiré abriendo las ventanas y seguiré clamando al Dios de los cielos. Vos conocés cómo sigue la historia. Lo encuentran orando 3 veces al día. Aunque el edicto decía algo, él dijo, yo seguiré buscando a Dios. No va a haber edicto que vaya en contra de los principios de Dios, que haga que mi pasión por Dios y por mi necesidad de escuchar cada día lo que el Espíritu quiere decirme, no me van a frenar. Daniel terminó en el foso de los leones. Pero ¿sabes qué? Dios no es injusto para olvidarse. Él tiene todo bajo control y Él hoy también sigue teniendo el control de todos los tiempos y de todas las circunstancias. Él sigue sentado en el trono y esos leones toda esa noche no comieron nada, ayunaron esa noche. Y Daniel al otro día pudo decir cuando lo llamaron, él dijo, mi Dios me ha cuidado, mi Dios me ha protegido. Iglesia, amigos, jóvenes, matrimonios, familias, que este tiempo seamos siendo fieles a Dios. Tercera iglesia, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Pérgamo. Una iglesia donde después de estar la iglesia perseguida, quemándole todos los lugares de culto que ellos tenían bajo el imperio de Diocleciano. Esos 10 días que habían sido proclamados y habían sido profetizados, fueron 10 años de persecución atroz como nunca antes se había visto persecución a los cristianos. Pero ahora en la iglesia de Pérgamo, en los tiempos proféticos y en los tiempos de la historia de la iglesia, se levanta un emperador llamado Constantino, que él lo que hace es, de venir la iglesia siendo perseguida, él viene y empieza a mezclar todo el paganismo que había en medio de ese mundo, en medio del imperio. Él empieza a mezclar todas las cosas y empieza a que la iglesia sea declarada una religión. La religión cristiana empieza a ser considerada como tal, como una nueva religión. Y no solo eso, sino como la religión del imperio. Y es ahí donde cuando uno estudia la historia de la iglesia ve como todo el paganismo se mezcló de tal manera, todos los dioses paganos se metieron en medio de la adoración en los templos. Es ahí donde empezamos a ver cómo él mismo declara que no se va a celebrar más el día sábado de adoración a Dios, sino que se lo cambió por el día domingo, por el dios Sol. De hecho, cuando uno estudia por qué el 25 de diciembre es el día que se celebra la Navidad, uno se va a dar cuenta en la historia que era simplemente por un tema de adoración al Dios Sol. ¿Y qué te quiero decir? No celebremos más Navidad, al contrario. Sepamos que ese día simplemente es un día elegido en el calendario. En ese tiempo fue para adoración a Dios Sol. Pero en tu corazón y en mi corazón, Él nació. Y cuando Él nació, todo lo viejo lo echó, todas cosas fueron hechas nuevas. Y cuando lo aceptamos en nuestro corazón, Él viene a vivir y viene a ser un Señor y un Salvador personal para cada uno de nosotros. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué cosas podríamos considerar de esa iglesia de Pérgamo en nosotros? ¿Qué cosas permitiríamos nosotros para que nos hagan desviar de la pasión y de la adoración a Dios? ¿Cuántas cosas hacen el día a día que nuestro corazón empieza a enfriarse cada día más? Así como bajo el imperio de Constantino empezaron a permitir toda clase de adoración pagana disfrazada en cristianismo, la iglesia empezó a pasar su peor momento hasta llegar a la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Un tiempo profético declarado por Dios. Escuchando Juan diciendo, escribe al ángel que está en Tiatira.
Oh, tengo algo contra ti que permites, toleras al espíritu de Jezabel en medio de ustedes. Y uno dice, ¿quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Tenemos que empezar a acordarnos del gran profeta usado por Dios, Elías. ¿Te acordás cuando él dijo, bueno, juntémonos y declaremos quién es Dios, si Baal o el Dios de los israelitas? Dice que se juntaron 450 profetas de Baal. Prepararon ese altar para ofrecer sacrificios y todo el día se pasaron cantando, buscando que responda por fuego, pero no pasó nada. Pero cuando le toca el turno a Elías, él clama a Dios. Y ese Dios, el vivo, el que es el Todopoderoso, hace descender fuego del cielo, consume lo que había sido entregado en el altar y también toda el agua que había sido echada. No había dudas. El Dios verdadero era el Dios de Elías. Pero ¿sabes lo que pasó? Al otro día, Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel, mandó a buscar y dijo, así me hagan mis dioses. Si mañana no está tu cabeza como la que están hoy los siervos de Baal, los profetas de Baal. ¿Cuántas cosas hoy hacen callar como hicieron callar a la voz de Elías? Elías llegó a decir, quedé solo y me fui, y se escondió para que una Jezabel no la encuentre. Hoy, ¿cuántas cosas hacen callar la voz de los Elías? ¿Dónde están los Elías para levantarse en este tiempo y decir, así dice el Señor? ¿Cuántos Elías están faltando en este tiempo en decir, yo he escuchado a la voz del Espíritu Santo y necesitamos, iglesia, más que nunca, levantarnos en el poder del Espíritu Santo? Quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Después de todo ese paganismo mezclado, después de ese espíritu de Jezabel, después de estar esa mezcla y de estar ahí, esa tolerancia en medio de la iglesia cristiana, vino un tiempo, el tiempo de Sardis, donde empezaron a ver toda clase de matanza. ¿Por qué? Sardis significa sobrevivientes. En medio de ese paganismo, Dios todavía seguía teniendo pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Y es ahí donde encontramos el tiempo de los grandes reformadores, guiados por el Espíritu Santo, empezando a entender la palabra, empezando a entender que lo que Dios decía era totalmente lo contrario de lo que se hablaba en nombre de Dios. En ese tiempo se han levantado grandes hombres de Dios trayendo una palabra fresca, una unción fresca para ese tiempo. Pero termina diciendo, tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Fue pasando el tiempo y las circunstancias hicieron que esa pasión por Dios, esa vivencia en el Espíritu Santo, cada día se vaya enfriando y terminen pegándose a toda clase de situaciones de los diferentes imperios. Y se mezclaba otra vez la palabra de Dios. Y así terminamos con las dos últimas, que es donde me voy a detener un segundito más. La iglesia de Laodicea como última, la séptima, y la sexta, la iglesia de Filadelfia. Si uno mira la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, son las iglesias de este tiempo, de esta generación, son las iglesias de hoy que podemos encontrar. Y déjame preguntarte, ¿con cuál de las dos te estás identificando más? La iglesia de Laodicea es conocida por ese gran pasaje que dice, por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué le estaba diciendo? Era parte del cuerpo, porque dijo, te voy a expulsar por mi boca. Era parte del cuerpo, pero ahora ya no estaba más. En sus cultos, en sus prácticas, en su vida cristiana, dice, habían dejado a Jesús fuera. Por eso que él dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz, va a abrir la puerta. En la iglesia de la Odisea se habían conformado con una tibieza, habían perdido toda sensibilidad espiritual y llegaron a tal punto a dejar a Jesús fuera de sus cultos, fuera de su vida. ¿Hoy será que no nos está pasando lo mismo? ¿No será que esta circunstancia nos está haciendo ser autosuficientes? ¿Sabe lo que decían los de la Odisea? Nosotros somos ricos. Tenemos todo lo que necesitamos. No me hace falta nada. ¿Sabes qué triste como pastor es escuchar a tantos jóvenes, a tantos hombres, mujeres que me dicen, pastor, me está gustando esto ya de estar en mi casa, de no congregarme, de no buscar estar juntos adorando a Dios? Ya me estoy sintiendo autosuficiente y ya no necesito volver a estar metido adentro de una iglesia. La iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, pero cuando el Espíritu habla le dice, tú eres pobre, ciego y también estás desnudo. Eres pobre aunque dices que tenés todo, pero eres pobre porque has perdido todas las bendiciones espirituales. Lo has sacado a Jesús fuera de tus templos. Eres ciego porque ya no estás mirando la obra, solamente te estás autoconformando con lo que tenés, con las cosas que el sistema de este mundo te puede ofrecer. Y estás desnudo. ¿Por qué? Porque has descuidado tus vestiduras, las vestiduras que te da Dios cuando lo crees en tu corazón y empezás a caminar tomado de su mano. Pero en este tiempo también está la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Si la queremos meter en el tiempo profético, en el tiempo de la historia de la iglesia, vamos a ver ese tiempo después de los grandes reformadores, donde empezó años después todo un movimiento misionero como nunca antes había escuchado en la historia. Un movimiento misionero donde grandes hombres eran llamados por el Espíritu de Dios y eran enviados a toda clase de países no alcanzados. Es ahí donde las sociedades bíblicas de todo el mundo empezaron a formar y empezaron a entregar Biblias a todos lados para que la gente pueda tener la Biblia en su idioma, en medio de sus hogares. Es ahí donde el fuego del Espíritu Santo empezó a moverse de tal manera que las familias eran transformadas, que las ciudades eran transformadas, que los países eran transformadas por la voz del Espíritu Santo. Por eso que le dice en el capítulo 3, versículo 11, ya vengo pronto. Ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué le estaba diciendo? El tiempo que la iglesia será llevada al cielo va a estar llegando, pero tenés que cuidar, tenés que retener. Otra versión dice, no sueltes lo que te ha sido dado. Sé fiel en las cosas como hasta ahora. Iglesia, ¿qué nos está pasando en medio de esta cuarentena? ¿Cómo vamos a salir espiritualmente hablando después de este tiempo? Cuando le habla a la iglesia de Filadelfia les dice, yo pongo delante de ti una puerta abierta. ¿Y sabes qué significa eso? Si uno lee luego el capítulo 4 va a ver cómo Juan es llevado a los cielos cuando él ve esa puerta abierta y empieza un nuevo tiempo. Por cuanto has guardado mi palabra, le dice a la iglesia de Filadelfia, yo también te guardaré del tiempo que va a venir sobre el mundo entero. Querido joven, querida iglesia, querido matrimonio, ¿estás siendo fiel con lo que Dios puso en tu vida? ¿Estás siendo fiel con el Espíritu Santo que arde en tu corazón? ¿O será que cada día se está enfriando más? ¿O será que cada día que está pasando la situación está haciendo de que las cosas vayamos desviando nuestra mirada? Querido joven, querida familia, no descuidemos lo que Dios puso en nuestras manos. No descuidemos ese fuego del Espíritu Santo que arda cada día más en nuestro corazón. Un rey tenía que elegir quién iba a ser el sucesor de su imperio. Y cuando él se da cuenta, no tiene familia, no tiene descendencia.
Y él decide convocar a todos los niños de su imperio. Y los convoca y suena la música y hay alegría y hay júbilo. Y este rey llama a todos y dice, necesito elegir quién va a ser mi sucesor en este próximo tiempo. Así que él les da una semilla a cada uno de esos niños que estaban en esa plaza del reino. Y les dicen, miren, se tienen que llevar esta semilla, la tienen que sembrar, le tienen que poner agua todos los días, tienen que sacarla al sol, al aire, pero la tienen que cuidar porque cuando otra vez escuchen la música y escuchen el júbilo, van a tener que cada uno de ustedes traer su maceta y presentar lo que ha dado esta semilla. La historia cuenta cómo pasaron los días. Y en la escuela se hablaba de que cada uno con su flor y cada uno presentaba lo que su arbolito estaba pasando y su plantita. Pero había un niño que cada día regaba, la sacaba al sol. Y sin embargo pasaban los días y no crecía nada. Llegó el tiempo donde la música se empieza a escuchar. Todos los niños se acordaron ese día. Fueron a buscar su plantita, fueron a buscar su macetita. Y todos fueron a la plaza porque otra vez el rey iba a presentarse delante de las multitudes. Este niño dijo, ¿qué voy a ir? Mi maceta está vacía, no tengo nada. Pero su madre le dijo, anda y contá lo que hiciste todos los días, cómo cuidaste. Sin embargo, no nació nada. El rey empieza a mirar cada una de esas macetas, cada una de esas plantitas, cada una de esas flores, hasta que llega a donde está este niño de nuestra historia. Y le dice, joven, explícame por qué tu maceta está vacía. Y le dice, mire, rey, yo todos los días he puesto agua, he sacado al sol, he hecho todo lo posible como se debe hacer. Sin embargo, nada ha crecido. Este rey, mirando a toda la multitud, le dijo, he decidido quién será mi sucesor. Y ante el asombro de todos, este rey nombra a este niño, a este joven, que en su maceta no había nada. Todos empezaron a decir, ¿cómo puede ser? Mirá mi flor, mirá mi planta, mirá lo que yo tengo. Y el rey una vez más dice, yo a todos, le he dado una semilla estéril, una semilla que no iba a dar fruto. Y todos han cambiado. Esa semilla, cuando empezaron a ver que la cosa no funcionaba, que pasaban los días y no nacía nada, todos han cambiado esa semilla y han puesto otra. Y quizás todas hoy son muy lindas, pero no puedo confiar en ninguno de ustedes. En cambio, este joven, por más que ha pasado el tiempo, ha visto y no ha cambiado su semilla. Joven, familia, matrimonios, sé fiel con lo que Dios puso. Mantente firme, aunque puedan venir edictos en nombre de la iglesia, aunque vengan situaciones que parecen todo normal. Déjame decirte, todo se está preparando para la venida del anticristo. Y esto no es un cuento o algo que suena lindo, sino al contrario, es un tiempo para buscar de Dios como nunca antes. Que este tiempo de cuarentena sea un tiempo donde nos podamos afirmar, donde podamos buscar la gloria de Dios y su presencia, decirle, Señor, habla, 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 que queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, habla, que mi oído quiere escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si oramos juntos en este día? No saquemos a Jesús de nuestros cultos. No saquemos a Jesús fuera de nuestras vidas. Aunque tengamos un montón de cosas materiales, eso no es nada. No nos autosatisfagamos diciendo que tengo todo. Al contrario, digamos, Señor, necesito tu Espíritu Santo cada día más.
que podamos identificarnos con la iglesia de Filadelfia, una iglesia fervorosa, una iglesia que vio la puerta abierta, una iglesia, como creo yo en este tiempo será la iglesia que se irá a encontrar en las nubes con Cristo en ese arrebatamiento, en ese rapto que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, la iglesia de Laodicea, esa iglesia tibia, esa iglesia que era parte del cuerpo, pero ahora ya no es más, será la iglesia que lamentablemente tendrá que pasar la gran tribulación. Así como las 10 vírgenes, había 5 que tenían su aceite, símbolo del Espíritu Santo, y tenían en abundancia para que su llama no se apague, para que su luz no se apague. Pero las otras 5 se quedaron afuera cuando vino el esposo. Iglesia, que este tiempo amemos a Dios, busquemos de Dios y de su presencia, anhelamos ser llenos de Dios cada día más. Y digámosle, Espíritu Santo, no quiero ser un termómetro que marque lo que sucede a mi alrededor. Al contrario, quiero ser un termostato, quiero ser alguien que imparta gloria, que donde nos movamos, la gloria de Dios haga cambiar nuestro entorno. Pero no cambies lo que Dios puso en tus manos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oremos juntos. Señor, en este día te doy gracias por poder abrir tu palabra y poder estudiarla junto a mis hermanos, a tantas familias que se están reuniendo en este día para poder compartir esta nueva edición online. Señor, oro para unirme con aquellos que se sienten que te han sacado fuera de su vida, fuera de sus cultos, fuera, Señor, de sus devocionales, fuera de su búsqueda, Señor, y se han conformado con tantas cosas que el sistema nos está dando todos los días. Señor, pon en nosotros una vez más esa pasión, el fuego de tu Espíritu Santo que arde en nuestro corazón, que no nos conformemos. Señor, que no permitas que seamos tibios. Mueve nuestro corazón, inquiétanos a buscar de ti cada día más, Señor, y que podamos identificarnos con la iglesia de Filadelfia, una iglesia que amaba, que buscaba, que quería llevar este evangelio a todas partes del mundo, Señor. Que podamos ser esa iglesia que ame tu venida, que ame, que esté esperando ese día glorioso que vendrás a buscar a tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oro para aquellos que están anhelando tu gloria, puedan ser termostatos en el lugar donde los mandes, puedan ser hombres y mujeres, familias, jóvenes, que vayan y lleven gloria de Dios, Señor, porque no han cambiado lo que has puesto en nuestro corazón, están siendo fieles. Oro para que tú los uses, levántalos con poder, levántalos con gloria, levántalos con la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para poder anhelar, poder aún más seguir predicando, seguir hablando y anhelar que muchos otros puedan estar conociendo tu bendición de ser el Señor y Salvador de cada uno de nosotros, Señor. Pero oro también por aquellos que se sienten lejos, para como ese hijo pródigo que era hijo pero se sentía lejos, estaba lejos, Señor, para que tu Espíritu Santo, en este tiempo que pasaron 2000 años de ese día de Pentecostés, siga hablando, porque queremos oír lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Señor, aquí estamos. Permita que aquellos que están lejos puedan sentirse cerca una vez más. Señor, abrázalos, llénalos de la unción de tu Espíritu Santo y que anhelemos tener esa sensibilidad espiritual para poder sentir que no nos estamos llevando a tibio, sino al contrario, nuestro corazón está ardiendo cada día más. Señor, oro para que en este tiempo tu iglesia se afirme como nunca antes y en el nombre de Jesús, Señor, podamos resistir todo ataque, podamos resistir todo edicto que se levante en contra de tu iglesia y estar firmes, siendo fiel con lo que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un detalle para que te des cuenta sobre la iglesia de Laodicea. ¿Sabes qué significa Laodicea? Laodicea significa derechos del pueblo. Si en este tiempo no estamos viviendo ese tiempo profético de la iglesia, donde el pueblo hoy está declarando sus derechos,
no lo que Dios dice, no lo que Dios manda, sino lo que el pueblo quiere determinar. Pero déjame decirte, antes que venga el día del llamado del Señor, que podamos ser esa iglesia de Filadelfia, tomados de la mano de Dios, siendo fieles con lo que Dios puso en nuestras manos. Te animo, seguí adelante, no bajes los brazos, seguí tomado de la mano de Dios y sé fiel, sigue siendo fiel con lo que Dios puso, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te espero el próximo miércoles y el próximo domingo en las próximas ediciones de Iglesia en Línea. Pero el próximo domingo, domingo 31, tendremos una actividad especial. Todas las iglesias El Faro estaremos conmemorando el día de Pentecostés. Así que tendremos una edición online todos juntos, pero será a las 18 horas. No la tendremos en nuestro horario habitual de las 11 de la mañana, pero sí será a las 18 horas. No te la pierdas. Llama a tu gente, pasa el link para que muchos puedan sumarse y así celebrar como hace 2000 años ese fuego del Espíritu Santo bajó sobre todos los que estaban reunidos en este tiempo, en esta generación. Podamos ser esa iglesia de Filadelfia unida en el fuego del Espíritu, sabiendo de que somos fieles en las cosas que Dios nos ha dado. Él también nos guardará sobre lo que vendrá en el mundo entero. Iglesia, no bajes los brazos, no cambies tu semilla, seguí fiel a Dios y Él te dará la corona que te está esperando en los cielos. Dios te bendiga. Compartí esta palabra con todos los que puedas y sigamos juntos clamando en ayuno y oración, que su Espíritu Santo quiere seguir hablando y está buscando a aquellos que quieran escucharlo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima edición. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre.